ciertos legisladores, Buenas que la noches, situación de los indígenas no ha presidente, cambiado desde la colegas independencia. En asambleístas. el uso de la palabra, el asambleísta Pedro Me Velasco. dirijo a los más de 17 millones de ecuatorianos, sin exclusión absolutamente de nadie. Aquellos que anhelan la paz social, el cambio, la reivindicación, mejores días, garantía de derechos. He escuchado desde la noche de ayer, la madrugada de hoy, esta tarde, intervenciones de algunos asambleístas que parece que todavía no entienden el mensaje del pueblo ecuatoriano. Necesitamos unidad nacional, no que nos califiquen a un sector de malos y a otro sector de buenos, no que se autodenominen algunos asambleístas los que están con las causas justas, con la protesta social, y a otros que supuestamente están defendiendo intereses económicos. No se puede seguir alimentando esa división, ese sectarismo ideológico que lo único que hace es contribuir a esa división marcada que en nada contribuye a la estabilidad social, económica, política del país. Invoco, estimados colegas asambleístas, que en el análisis tengamos siempre objetividad, que no pongamos más leña al fuego. Yo no he traído, no es mi costumbre, presentar videos, porque eso significaría que solamente estamos siendo sectarios en una visión para un solo sector, cuando el país necesita que nos preocupemos absolutamente de todos. Mi intervención está enfocada en dos puntos para finalizar con uno que significa precisamente de la realidad provincial. El primero tiene que ver con las aspiraciones legítimas, con los planteamientos, con las manifestaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Reivindicaciones sociales, económicas y políticas por demás justas, absolutamente todas. Que tenemos que apoyarlas, sí. Esa es la decisión no solamente de los asambleístas, sino del pueblo ecuatoriano, porque la CONAIE no solamente exige reivindicaciones para su sector, está pidiendo para el pueblo ecuatoriano. Y es así que se hace necesario de que haya una revisión de la rebaja de precios de los combustibles. Totalmente de acuerdo con ello, porque con los precios que tenemos actualmente se han incrementado el costo de los productos de primera necesidad, el tema de los fletes de transporte y muchos otros más que no necesitan abundar porque el pueblo ecuatoriano lo conoce. Necesitamos también que se atienda lo que ellos plantean. El presupuesto para la educación intercultural es un derecho que además está en la Constitución. No es que están pidiendo algo que esté fuera del contexto constitucional. Necesitan que se promueva el tema de la agricultura, de la ganadería, que haya un subsidio de la URIA para poder tener sus productos y llevarlos a los centros de abasto de las ciudades donde nosotros nos proveemos de estos insumos agrícolas en precios más baratos. Es importante que se atienda el tema de la condonación de los créditos impagables en ciertos sectores de deuda pública que se mantienen en instituciones financieras, el que se reprogramen los créditos de la pandemia que fueron impagables no solamente para el sector indígena, sino para todos los sectores sociales, emprendedores, artesanos, comerciantes, transportistas, todos quienes tuvieron que endeudarse para poder salir de esa crisis. Es importante que esos puntos relacionados con la salud, que es algo fundamental, es el derecho a la vida lo que se reclama, sea también atendido y que inmediatamente se provea de los insumos médicos, que se atienda el equipamiento de los centros de salud, de los hospitales, para que haya una atención digna al ser humano. Eso no es pedir absolutamente cosas extremas. El tema de las universidades, de la educación, todos esos aspectos deben ser analizados. Yo creo que el presidente y el gobierno nacional tiene que tener la sensibilidad, y le invocamos precisamente a ello, que las dos partes, que el sector que demanda sus aspiraciones legítimas en nombre del pueblo ecuatoriano, en el marco del absoluto respeto, y el gobierno nacional con las diferentes autoridades de los ministerios,
inmediatamente den respuestas a estas legítimas aspiraciones. Las reivindicaciones justas, totalmente de apoyo, totalmente el respaldo a ellas, pero estas movilizaciones, estos levantamientos populares que iniciaron el pasado 13 de junio y que hoy estamos ya en el día 14, se iniciaron con el anuncio de ser pacíficas, de ser tolerantes, pero lastimosamente se vieron contaminadas por gente que no debe estar en las manifestaciones pacíficas, por infiltrados, vándalos, subversivos, que lo único que han hecho es dañar la paz y la tranquilidad del pueblo ecuatoriano, pretendiendo pescar a río revuelto situaciones políticas y politiqueras, dañando bienes como que no son de los ecuatorianos, volviendo a dañar la Contraloría, pretendiendo incinerar la Fiscalía, el agredir convoys de cadenas humanitarias de alimentos en el sector de la mitad del mundo, agrediendo a militares, a policías, el pretender dañar negocios como mercados, centros de abastos. Y lo más indignante es lo que nos mirábamos por los medios de comunicación, atacar a una pobre mujer humilde que teniendo su kiosco de venta cerca de las instalaciones del Parque El Arbolito le destruyeron y le saquearon. Eso es inhumano, eso es indolente. Eso no lo hacen desde luego los sectores sociales, los sectores indígenas y campesinos. Eso hace gente infiltrada que lo único que hacen es crear el caos y el desorden. ¿Acaso no tienen también derechos los militares, los policías, las ambulancias que pretendieron transportar pacientes, pretendieron llevarlos a los centros de salud y lastimosamente fallecieron por impedirles eso? ¿Acaso no son ecuatorianos y ecuatorianas los periodistas que hacen su trabajo con una cámara y un micrófono para llevar la información y son agredidos? Entonces no miremos solamente en un lado de la moneda, sino miremos todo. En el tema del artículo 130, numeral 2, que actualmente se lo está invocando por parte del sector de UNES, seamos siempre honestos y digamos ya al país lo que queremos. Hace 2 o 3 días empezaron por las redes sociales a anunciar que ponían a disposición del pueblo ecuatoriano sus curules, pretendiendo confundir a la sociedad, haciendo aparecer como que son los desprendidos, los que no se aferran a los cargos, pero de fondo es la inestabilidad, desestabilizar al país, a la democracia y a los gobiernos. ¿Qué pretendieron hacer? Hacer creer que son totalmente generosos, y cuando la sociedad se dio cuenta y el pueblo ecuatoriano les empezó a decir que inmediatamente pongan por escrito las renuncias, que no solamente sean shows mediatos, se echaron para atrás, y ahí solamente sí, es que es un mecanismo constitucional que nosotros podemos hacerlo, sí, es un mecanismo constitucional, lo sabemos, la muerte cruzada. Pero cuando uno tiene la interés y la seguridad de querer hacer las cosas, hágalo formalmente. No vengan a alimentar la división en el país. Tengan certeza y seguridad de lo que pretenden hacer. Lo que han pretendido es desestabilizar a un gobierno democrático, independientemente de quién está. Aquí no estamos para defender a un presidente. Lo que queremos es que se defienda la democracia, la estabilidad, al país que todos queremos. ¿Por qué nos ponen a verlos mal a quienes generan trabajo, a quienes realizan sus actividades de transporte? ¿Por qué se les impide esos derechos de libre movilidad? No tienen el derecho y hoy no lo van a tener esa cara porque el país ya los tiene plenamente identificados, que el objetivo era muy diferente. Por último, presidente, colegas asambleístas, yo he escuchado con bastante prudencia y acierto algunas intervenciones que hablan precisamente de que no solamente se debe atender a las ciudades o provincias denominadas grandes o que están en el centro del país. Hay que atender a los sectores periféricos, a las provincias periféricas, a las provincias fronterizas, que somos los guardianes permanentes del desarrollo, de la seguridad del país. Ahí estamos las provincias fronterizas olvidadas, marginadas. Eso hay que darle importancia. Carchi es una de las provincias que genera mayores recursos económicos a través de los impuestos por el tema de importaciones y exportaciones. Si no me equivoco, en el 3er lugar. ¿Merece que le atiendan? Sí, hay que darle la atención respectiva. Es importante que se hable de una verdadera descentralización. Ya basta de que las provincias pequeñas tengamos que llegar a hacer los trámites administrativos a otras provincias, a que nos den el visto bueno a otras provincias. Ya no más. Necesitamos que se atienda en cada provincia su propio desarrollo.
Quienes más conocemos somos los habitantes de la provincia, del territorio, y a ellos debemos darle la importancia. No podemos seguir que para un trámite de salud tenemos que arribar a la zonal, y si no hay en la zonal, a la capital. O sea que las provincias y los pueblos fronterizos somos la última rueda del coche, no más. Eso también es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta al gobierno nacional. Nosotros vamos a garantizar precisamente que se respete la estabilidad, la institucionalidad, la democracia. No vamos a permitir que se salgan con la suya aquellos que vienen impulsando movimientos de desestabilización a pretexto de poner a disposición sus curules y que no lo hacen realidad. Pero también vamos a ser firmes en exigir que se respete y que se atienda a los sectores fronterizos. Y en eso está la provincia del Carchi. Ahí vamos a estar presentes con todos los sectores. En manos del presidente, en manos del ministro de gobierno están las aspiraciones de la provincia. Si no fuera por los gobiernos autónomos descentralizados, que acá se ha habido atención en todos los sectores, no les podría contar cómo llegó tanta obra a nuestros sectores. No nos olvidemos también que hay algunos gobiernos que nos abandonaron hace poco tiempo atrás también, cerrando las instituciones educativas, condenando a las comunidades a una muerte lenta con el cierre de las escuelas rurales unidocentes. Hay necesidad de abrirlas nuevamente. Hoy más que nunca se necesita la unidad nacional, esa unidad que no será solamente de discurso teórica y donde podamos vernos a los unos a los otros como enemigos, sino debemos ser hermanos ecuatorianos. Cuenta con un minuto, asambleísta. Muchas gracias, presidente. Yo veo que las posibilidades son buenas cuando haya desprendimiento de lado y lado, no de imposiciones. El gobierno, atendiendo las demandas de las comunidades, de los sectores sociales y las comunidades de igual manera, proponiendo y haciendo planteamientos equilibrados que no dañen también el desarrollo armónico del país. Termino, presidente, haciendo referencia a lo que esta mañana invocaba el Papa Francisco, que aspiro que sea recogido por los sectores sociales de nuestro país, por las autoridades del gobierno. Anima el Papa Francisco a las partes a abandonar la violencia, porque eso no nos lleva absolutamente a nada, y las posiciones extremas. Solamente con el diálogo franco, serio, se podrá encontrar la paz de los ecuatorianos. Gracias, presidente y colegas asambleístas. Fue la intervención del asambleísta Pedro Velasco.